Hola, ¿qué tal, gente de la comunidad de Dragon City? Y ya estamos de regreso una vez más en un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión estamos con la parte número 5 de Así eran estos dragones antes. Y ahora que me doy cuenta, la última parte de esta serie la publiqué hace 5 meses. O sea, no sé en qué momento pasó tanto tiempo. Sé que casi no subo videos, pero es que 5 meses es un montón. Pero bueno, antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas al canal, ya que solo un pequeño porcentaje de todas las personas que ven mis videos están suscritas y eso es muy triste. Además de que ya falta muy poco para que lleguemos a los 100,000 suscriptores y la verdad es que eso va a estar épico. Pero bueno, sin más que decir, comencemos con el tema de este video. El primer dragón que nos encontramos en este video y que fue rediseñado es el dragoncito Tuber. Este dragón no parece tener nada de malo, o sea, tú lo ves y pues ya en principio dices, no se parece a ningún personaje de Nintendo, o sea, no los pudieron haber demandado por eso. La única razón por la cual se me ocurre que pudieron llegar a rediseñar a este dragón es porque tenía el logo de YouTube en el pecho. Y como saben, pues no es como que se puedan promocionar marcas así como así. Debe de haber como un contrato entre las dos empresas y la verdad es que yo dudo un montón de que Dragon City le haya pedido permiso a YouTube para utilizar su logo en el videojuego. Que al final de cuentas no tiene nada de malo, o sea, es publicidad para la plataforma. Y bueno, la descripción de este dragoncito decía lo siguiente: este genial dragón es el resultado de una colaboración de grandes youtubers que se unieron por una buena causa en Dragon City. Así que obviamente Tuber ama la tecnología, los videojuegos y las bromas. Como lo logramos apreciar en la descripción de este dragón, se nos menciona bien explícitamente que está inspirado en un montón de youtubers, cosa que actualmente Dragon City ya no hace. O sea, actualmente si Dragon City hace colaboración con algún youtuber muy famoso, en lugar de poner en su descripción que es un youtuber como tal, ponen que es un Dragon Tuber, para precisamente no hacer tanta referencia a la plataforma de YouTube. Las animaciones que tenía el Dragon Tuber en ese momento eran muy similares a las que tiene actualmente el dragón vanidoso. Sin embargo, en su etapa bebé y en su etapa joven salían una especie de likes, pero era la única diferencia. Pero entonces, ¿cuál fue el reemplazo del dragoncito Tuber? Pues bueno, actualmente se le conoce como dragón millennial. Como ven, el diseño es prácticamente el mismo, simplemente cambiaron un poquito todo el aspecto del dragón. Su descripción ahora nos dice que el dragón millennial es el más guay de todos. Este dragón adicto a las tecnologías nunca sale de casa sin su teléfono. Este rey de los selfies siempre va a la última. En fin, no hay mucho más que decir acerca de este dragón, así es que pasemos a ver el siguiente. Y ahora, gente, nos encontramos con uno de los casos más particulares en cuanto a rediseños de un dragón. Y es que normalmente cuando rediseñan a un dragón le cambian el nombre a este o también le cambian un poco el aspecto, como ya lo hemos visto. Pero en lo que veremos a continuación no fue así, sino que más que nada lo que cambiaron fueron las animaciones del dragón. Y pues se trata casualmente del dragoncito animación. Como ya se los digo, la apariencia de este dragón no sufrió cambios en lo más mínimo. Se sigue pareciendo bastante al Mickey Mouse de 1928, ya que sí, es más que obvio que este dragón estaba inspirado en Mickey Mouse, aunque su descripción no nos hace ninguna referencia a esto, ya que lo único que dice es que ya hace tiempo desde que los dragones evolucionaron y empezaron a andar, volar y luchar, y todo esto es gracias a los magos de la animación. El dragón animación fue el primero de este tipo, por eso es tan especial y querido por todo el mundo. Pero entonces, ¿cómo eran las animaciones de este dragoncito? Pues ya de una vez yo me atrevería a decir que eran de las mejores de todo el juego. En la animación de su etapa bebé, el dragoncito animación lo que hacía era desarmar una especie de esqueleto y después se ponía a tocar música con él. Y como ven, el estilo de animación que tenía estaba bastante bien hecho. O sea, sí parecía sacado de un corto de Disney de hace casi 100 años. Y como no podría llegar a ser, obviamente también se asimila bastante al estilo de animación que tiene Cuphead. En su etapa joven, el dragón animación se ponía a ordeñar una vaca y nuevamente la animación estaba muy pero que muy bien hecha. No tiene nada que ver con las animaciones actuales en las cuales los dragones apenas hacen un movimiento y ya está, eso es todo. Y ya por último viene lo que es mi favorita de las 3 animaciones de este dragón, la de su etapa adulto. Y es que en esta animación se hace referencia a una escena tan icónica de Mickey Mouse que yo creo que por eso les cayó copyright. Y bueno, en caso de que no sepas de qué corto se inspiraron para crear esta animación, es del corto Steamboat Willie, que salió en 1928
2018 y además fue la segunda aparición de Mickey Mouse. Estoy casi seguro de que en algún momento la has llegado a ver, pero bueno, te coloco aquí los segundos exactos en los cuales sale Mickey Mouse y hace una animación bastante similar a la que tenía el dragón animación. Creo que con eso es más que suficiente, ya que si llego a colocar más segundos Disney me terminará tumbando el video y nadie lo podrá ver. Posiblemente las escenas de la etapa joven y la etapa bebé también vengan de algún corto de Mickey Mouse, pero sinceramente yo no conozco alguno que sea parecido a esto. Si ustedes lo conocen, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Y ya por último, una cosa que quiero mencionar acerca de este dragón es que en un video que Dragon City publicó cuando fue el segundo aniversario del juego, se logra apreciar cómo este dragón va conduciendo un bote, lo cual hace aún más referencia al corto de Mickey Mouse. Pero bueno, pasamos a ver el último dragón de este video y que también fue rediseñado. Y por último nos encontramos con lo que actualmente es el dragoncito jefe, el cual es de rareza muy rara y tiene los elementos oscuro y bélico. Este dragón no sufrió tantos cambios, únicamente el color de ojos y lo que es su nombre. Anteriormente se llamaba Dragón Padrino y esta era su imagen, como ven es casi igual. Pero ¿por qué le hicieron estos cambios a este dragón? Pues bueno, seguramente muchos de ustedes conocen la película El Padrino, y precisamente de esa película del personaje Marlon Brando es de donde se había tomado la inspiración para crear a el dragón padrino. Así es que en efecto, en esta ocasión el copyright también fue lo que ocasionó que Social Point tuviera que rediseñar a este dragón. Su descripción, como ya se lo imaginarán, pues obviamente tampoco cambió, nos sigue diciendo que es el patriarca de una dinastía de dragones que controla el mercado negro de comida y oro. Las autoridades de Dragon City intentaron pillarlo durante años, pero todos murieron en circunstancias sospechosas, así que para estar a salvo aléjate de él. Como ven, pues nos hace bastante referencia a lo que es la película. Me sorprende bastante el hecho de que no le hayan cambiado la descripción, y de hecho su animación en la etapa adulta está bastante extraña, pues es como que tira el puro que trae en la mano y de la nada comienza a disparar hacia todos lados. La verdad es que no tiene sentido. Estas eran las animaciones de la etapa bebé y la etapa joven del dragoncito padrino, y como ven aquí todavía se le alcanzan a apreciar los ojos de color, aunque siendo sinceros las animaciones de este dragón no son muy buenas, o sea no es que resalten tanto, están bien y ahí se quedan. En fin, déjenme acá abajo en los comentarios si ustedes conocen algún otro dragón que haya sido rediseñado, ya sea su apariencia, su descripción o su nombre, para de esa manera seguir trayendo videos de esta serie que ya veo que les gusta un montón. En fin, ahora sí ya con eso habríamos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Ya saben, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse al canal si es que no lo están. Y bueno, ahora sí sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video y chao chao.